Si hasta el momento creíste que la métrica más importante de tu podcast son las descargas o las reproducciones, pues déjame decirte que no, que hay una que es la más importante. Y a continuación te la cuento. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 13 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, la comunidad en Discord mundial de podcasters en español y creador de audipod.net, el servicio digital donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Si estás comenzando tu podcast o si ya diste el paso con tus primeros episodios, pues puedes aprender todavía más, desarrollar habilidades, implementar nuevas herramientas técnicas para hacerlo en menos tiempo, con mejor calidad, con menos recursos, con menos dolores de cabeza, incluso aprender a grabar sin editar, sin que sea un grave problema, como por ejemplo lo hago yo. Bueno, tienes un curso completo llamado Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer y monetizar tu podcast. Puedes tener más información sobre el curso en la página web creaunpodcast.com. Bien, en el episodio de hoy vamos a responder, hoy miércoles, día de preguntas, miércoles y viernes. Recuerda que estoy respondiendo preguntas desde la comunidad que recibo, en la comunidad de Discord. Por cierto, si no te has unido a la comunidad de Discord, yo creo que estás tarde. Vamos, muévete con eso. Ve a tu navegador web y escribe Podcaster Pro. En singular, podcasterpro.org y sigue los pasos y nos vemos dentro. Esta pregunta dice así: ¿cuál es la métrica más importante para mi podcast? Desde que comenzamos el podcast entendemos que la métrica más importante es saber quiénes nos escuchan. Y al inicio yo creo que sí, que tiene cierto grado de importancia saber que te escuchan. ¿Por qué? Porque nadie quiere crear un podcast para sí mismo. O bueno, sí, hay gente que crea su podcast para sí mismo, pero no tiene sentido tú publicar un podcast si es solo para ti. Quédate con él. Quédate con el MP3 en una memoria y escúchalo tú. La realidad es que todos hacemos podcast para que se nos escuche. Y prestamos al inicio de comenzar nuestro proyecto, comenzamos a enfocarnos en las descargas o las reproducciones. Ya en la actualidad, decir descargas o reproducciones es lo mismo. Es lo mismo. Yo sé que hay un dilema entre, bueno, pero ¿y si la persona descarga el episodio pero no lo escucha? Y bueno, para fines estadísticos y de acuerdo a las recomendaciones del International Advertising Bureau, IAB, tanto una descarga como una reproducción completa de un episodio es lo mismo. Y bueno, entendemos que esa es la métrica más importante. Que también es importante la métrica de suscriptores o el size o el tamaño de la audiencia o la cantidad de personas promedio que nos escuchan. También pensamos eso. Por eso vemos, por ejemplo, en Anchor, que nos da un estimado de cuántas personas diariamente o por episodio están escuchando nuestro podcast. Ojo, ese número no dice que son suscriptores, dice promedio de escuchas por episodio. Y no todo el que escucha un episodio necesariamente se suscribe a él. Entonces, saber que se tienen descargas es importante, o reproducciones, sí es importante, porque así no sientes perdido el tiempo que has invertido tú en crear ese contenido de valor, y para la gente, claro que es importante. Saber que hay un promedio de personas o de suscriptores es importante, sí, es importante, aunque también dista mucho la cantidad de suscriptores que vas a tener en tu podcast de la cantidad que te escucha, que es mucho menos, ¿ya? Ahora, hay una métrica que para mí en lo personal es la más importante y no te la dan todos los alojadores de podcast. Te voy a mencionar cuáles específicamente te dan esos y quizás desconozca de otros que tú me puedes ayudar si los conoces y sugerirlos. La métrica más importante
para tu podcast es la de el rendimiento por episodio o episode performance en inglés. Es una métrica que te dan algunas plataformas donde tú puedes ver por cada episodio cómo fue el rendimiento de reproducción o de escucha, mejor dicho, desde que comienza ese episodio hasta donde termina. Tú puedes ver, por ejemplo, cuántas personas hicieron clic en el episodio y a los cuántos segundos se fueron, cuántas se quedaron. Si tú tienes un momento en el podcast, en el episodio, donde haces una mención o un anuncio de un patrocinador, tú te das cuenta si ahí hubo gente que se saltó esa parte. O durante el desarrollo del tema, si fue del minuto 5 al minuto 15, tú te das cuenta cuántos se quedaron escuchando completamente el tema. También tú puedes ver al final cuántos se fueron sin terminar el episodio o cuántos se quedaron. Esa para mí es una métrica vital. ¿Por qué? Porque esa métrica me dice a mí, a ver, ¿cómo se comporta la gente cuando escucha mi podcast? En general, número 1. Me está diciendo a mí, por episodio, cuál tema puede ser más interesante o no. ¿Cuál puede ser más interesante en términos de estadística? El que tenga más retención de escuchas. ¿Ya? Me puede señalar también cuál es el mejor momento, y de eso vamos a hablar el viernes, que tengo esa pregunta preparada, esa respuesta. ¿Cuál es el mejor momento durante el episodio donde yo tengo más atención de las personas para colocar ahí, por ejemplo, una mención? Si yo, por ejemplo, en mi podcast me doy cuenta que al terminar el tema, antes de despedirme y terminar el episodio, ya hay personas que se van, no me conviene quizás colocar la mención de eso que quiero anunciar al final. ¿Ya? Pero puede ser que al inicio yo tenga un pico bastante alto de reproducciones, que es normal que sea así, y ahí quizás sea el mejor momento. No lo sé. La única manera de saberlo, y esto es muy individual por cada episodio, es viendo el rendimiento por episodio. ¿Ya? Si un tema tiene una retención baja, eso te invita a ti a revisar la estructura de ese tema. ¿Cómo lo creaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Puedes confirmarlo preguntándole a algunas personas en tu comunidad. Es decir, esa métrica es la más importante para mí porque te ayuda a mejorar tu podcast, porque te ayuda a potenciar momentos en tu podcast, porque te confirma cosas que tú puedes suponer o no de tu podcast. Eso te lo confirma. Por ejemplo, bueno, yo creo que la gente no me escucha al finalizar el tema. Bueno, ahí tú lo compruebas. Yo creo que las personas no escuchan las menciones que yo hago, porque recibí una crítica de un usuario que dice que yo no debería estar haciendo esas menciones y que hablo mucho antes de entrar al tema. Bueno, yo lo confirmo ahí. ¿Dónde puedo ver yo esa métrica? Esa métrica está disponible en la actualidad en Spotify, en podcasters.spotify.com. Si tienes control de tu RSS feed y has sometido de manera manual a Spotify, puedes ir a podcasters.spotify.com y verlo ahí. Tú entras al episodio y vas a ver la gráfica. Otra plataforma que te lo da es Apple Podcasts, itunesconnect.apple.com. Si también tienes sometido el feed de manera manual, te da esa métrica. Otro que lo acaba de incorporar, fresquecito, es Google Podcast. Vas a Google Podcast Manager, lo buscas así mismo en Google, y si tienes sometido de manera manual el feed en Google Podcast Manager o en Google Podcast, vas a ver el rendimiento por episodio. Y puedes comparar, dependiendo de la plataforma, cómo se comporta la mayoría de los escuchas por plataforma, por tema. ¿Ya? ¿No te parece genial? Para mí es buenísimo porque me ayuda yo a enfocarme en mejorar mi producción para la gente. En saber si el tiempo que yo estoy dedicando a los episodios es el óptimo o no. En saber cuáles temas les interesa más a las personas. Dónde decir esto y dónde no decirlo. En qué momento. Eso mezclado con una encuesta a las personas que me escuchan o con algunas preguntas en alguna red social o en mi comunidad, me ayudarían a mejorar muchísimo más. Y eso a largo plazo me va a traer las otras métricas que no dejan de ser importantes, pero que no son más que esta, que son, por ejemplo, las reproducciones o descargas o la cantidad de suscriptores. Más allá de esos números, es tener una producción
que cuando personas que no me conozcan hagan play en el podcast, se queden y aumente la retención. ¿O no es eso lo que queremos? Ir creciendo a medida que vamos mejorando nuestra producción. Así que ahí tienes mi respuesta. Ya, si hay otra plataforma que tiene como parámetro, como métrica el rendimiento por episodio, me dejan saber. Estas son las que yo conozco hasta el momento. Y no olvides hacer tus preguntas uniéndote en nuestra comunidad podcasterpro.org. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien. No olvides suscribirte y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Larga vida al podcast. Chao.